Voy a esperar unos minutillos que se sienten unas personas que acaban de llegar. ¿Se oye bien, verdad? Sí. Bueno, pues primero que nada, daros a todos y a todas la bienvenida a la Casa de la Cultura y a esta última charla que le pone el broche final al ciclo Bullas Mental. Parece que no, pero estoy nerviosa, me impacta ver tanta butaca llena. Y nada, pues como decía, con la charla de Pedro Jara, que aprovecho y le doy las gracias porque esté aquí, pues eso, vamos a poner el punto y final, o mejor dicho, el punto y seguido al ciclo de Bullas Mental, un proyecto que inició hace meses, en enero, pero obviamente el trabajo empezó mucho antes y, por supuesto, aprovechando de la gracias a Laura, porque de verdad su entrega, su entusiasmo, su ilusión y su profesionalidad pues han dado este fruto tan bonito con este ciclo, porque de verdad ha sido estupendo. Todas las charlas han sido muy interesantes. El taller de Mindfulness fue todo un éxito, porque de hecho iba a haber un grupo y al final se tuvo que ampliar a 2. O sea que nosotros estamos muy, muy, muy contentos. Es algo que teníamos en mente hace tiempo, pero por cosas obvias, pues todo se tuvo que ralentizar un poquito, pero bueno, finalmente pudo ver la luz. Y como he dicho en todas mis intervenciones en meses anteriores, esto ha sido el germen inicial de un proyecto que perdurará por el resto de años, que así lo vamos a hacer y así se va a trabajar para ello, porque la salud mental es fundamental para tener un estado de salud completo. No solo te sirve, te encuentras bien y ya está, no te duele nada, pues no. Hay que cuidar la salud mental, que se habla mucho de ella y cada vez se habla más y da menos vergüenza y menos miedo decir, oye, pues igual no estoy bien, o igual necesito ayuda. Pues sí, hay que hacerlo, hay que pedir ayuda y a su vez, si entre nosotros, a nuestro lado, vemos gente que puede necesitarla, pues tenderle la mano y tenderle las redes que les haga posible pues tener recursos para afrontar todo lo que la vida pues nos va poniendo en el camino, porque al fin y al cabo pues de eso se trata. Hay que vivir, pero no solo tenemos cosas bonitas en la andadura, sino que hay veces que la situación se pone un poco más difícil, entonces para ello pues teniendo los recursos se puede seguir avanzando y se puede hacer frente a todo. No me quiero alargar mucho más, porque además cuanto más me alargue pues puedo correr el riesgo de decir más tonterías. Entonces voy a ir acabando. Dar las gracias a todas las personas que han participado en la charla, ponentes que han estado aquí presencialmente, entrevistas con miembros de asociaciones, de temas relacionados con salud mental que se han dado a conocer, y eso también es importantísimo, porque hay veces que no todo lo puede gestionar el mismo profesional, entonces para eso también hay especialidades. Y una de las cosas que se han llevado a cabo pues ha sido eso, dar a conocer a través de entrevistas por la radio y online pues distintas asociaciones que pueden ofrecer ayuda. Y por lo dicho, gracias a Laura y por supuesto esta noche a Pedro Jara por estar con nosotros y ponerle este magnífico broche final. Voy a dar paso a Juan Matías, que va a ser el encargado de presentar a Pedro, y nada, disfrutar mucho. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar al Ayuntamiento y a Laura por esta iniciativa de ofrecer un espacio de reflexión, unos recursos para cuidar de la salud mental
y por tanto para crecer personalmente. Creo sinceramente, sobre todo como docente, como educador, que es necesario organizar actos, ciclos, jornadas como esta, tanto para mayores como pensando en los chiquillos, porque son muy necesarias y urgentes. También agradecemos a Pedro que haya hecho un hueco en su agenda para acompañarnos, algo que él realiza con cariño por la conexión que tiene con Bullas, donde ha venido en multitud de ocasiones y conoce a muchas de las personas que estáis aquí. Es muy fácil presentar a Pedro desde el corazón, desde la amistad, y un poco más complicado presentarlo sabiendo la categoría que tiene como persona y como psicólogo. Como decía, Pedro ha tenido ilusión en venir aquí, en acompañarnos, a hacer un hueco en su agenda, porque conoce Bullas, conoce sus parajes, sus personas, y también disfruta hasta de la gastronomía. Hace 10 años estuvo ya aquí cerrando el ciclo de charlas del 50 aniversario del Colegio Ródenas, y posteriormente pues ha venido en varias ocasiones a presentar sus libros, y aquí mismo en este auditorio ha puesto en escena uno de carácter teatral que tiene junto con otros compañeros. Agradezco por supuesto también a Laura que pensara en mí para presentar a Pedro, algo que me resulta muy sencillo hacer desde el corazón. Yo a Pedro lo conozco desde que empezamos juntos psicología, pues somos los dos de la promoción del 89, hace ya 40 años que nos conocemos, o casi 40 años, y desde entonces pues mantengo la relación con él. Como muchos ya sabéis, Pedro Jara es especialista en psicología clínica, psicoterapeuta, con 30 años de experiencia y profesor asociado en la Universidad de Murcia. Él encaminó sus pasos hacia la psicoterapia y yo hacia la docencia. Creo que la psicología ha ganado un buen psicólogo. Siempre he admirado su trabajo reflejado en los libros que hay publicados. Los que ha publicado, los más conocidos son Adicción al pensamiento y ¿Quién decide por ti cuando decides tú?, que me acaba de comentar que ya ha terminado su presentación por diversas ciudades de España. Este último, ¿Quién decide por ti cuando decides tú?, es de carácter más divulgativo y acaba de terminar sus presentaciones. Ojalá que luego se anime a hacer una segunda edición y venga también por Bullas a presentarlo. A estos libros hay que añadir El mundo necesita terapia y otros dos donde se inicia con otros estilos, como son Poética, Mente y Teatro a tres. Él suele decir que sus libros son minoritarios porque remueven mucho el interior. Afirma que no es que quiera fastidiar a la gente diciéndole justo lo que no quiere oír, sino que existen verdades incómodas. Pero como él dice, no hay nada a la larga tan incómodo como huir de las verdades, y eso para él está por encima del propósito de vender muchos libros. No me cabe duda de que tenemos entre nosotros a un referente de la psicología con trabajos y presentaciones en congresos nacionales y en revistas internacionales. Por su dilatada experiencia, Pedro sabe del sufrimiento humano, de la lucha por el equilibrio emocional, la paz interior, la conexión con los valores que cada uno tiene. Yo mismo he estado en terapia con él, porque son muchos los motivos por los que uno puede necesitar acudir a un psicólogo, ¿verdad? Y una ayuda profesional a tiempo puede significar un antes y un después. Ojalá que muy pronto, cualquiera pueda decir abiertamente que está en las manos de un profesional de la salud mental, que no sea algo que escondemos, algo que solamente comentamos con lo más íntimo. La experiencia con cientos de personas en la consulta de psicoterapia lo convierten en idóneo para la charla de hoy. ¿Aumentar la felicidad o reducir el sufrimiento? Podría hablaros mucho de Pedro, muchísimo. Podría también hablaros de su colaboración en la canción Agarrarte a la vida, de la cantante Rosalén, antigua alumna suya, una canción que busca visibilizar el tremendo drama del suicidio, todo el sufrimiento que conlleva. Un tema que también afortunadamente abordamos en este ciclo de charlas. Espero que eso sea el motivo para que pronto Pedro vuelva a estar aquí con nosotros. Estoy seguro que cada uno de vosotros se llevará algo con lo que trabajar para continuar con su senda de crecimiento. Y no me extiendo más porque sería robarle tiempo a su presentación y a la charla posterior. Le cedo la palabra a Pedro.
habéis tenido la idea de hacer esta jornada y de invitarme, y por supuesto a tanta gente que yo pensaba que con el aguacero que ha caído esta tarde, por lo menos en mi pueblo, en Sutí, iba a ser disuasorio, pero me alegro de que no sea así. ¿Se ve bien? Sí. Y tiro por ahí. Vale. A mí me da un poquito de rubo estas presentaciones con Matías. Se nota mucho que nos conocemos 40 años. En fin. Vamos a hablar esta tarde de cosas muy importantes, porque de qué cosas más importantes podemos hablar que de la felicidad y el sufrimiento, ¿verdad? Es un tema inacabable y yo voy hoy a destacar algunos puntos clave en especial que me interesa resaltar, que espero que os hagan reflexionar y que más allá del entretenimiento os permitan llevaros mucho más allá de ese sillón y más allá de este salón para vuestra vida algunas comprensiones e inquietudes y preguntas que realmente os sirvan. Ese es el propósito, ¿vale? Así que al final ya sabéis que podéis preguntar, comentar, discrepar, lo que sea. Un poquito así porque no veo nada con estos focos. Me gustaría veros, pero estoy candilado totalmente. Bueno, vamos a ver. Luego entenderéis por qué el sentido exactamente del título de la charla, ¿no? Que puede parecer un poco llamativo, lo de aumentar la felicidad o reducir el sufrimiento. Tiene que ver con alguna cosa que voy a comentar después, pero primero quiero destacar el gran problema que existe de inicio es la propia conceptualización, la forma en que entendemos, la forma en que definimos la felicidad y el sufrimiento. Esto no es un tema menor, ¿eh? A veces el cómo definimos las palabras tiene una repercusión enorme en nuestra experiencia, en nuestra vivencia, en nuestra propia emoción, ¿eh? Y por tanto es muy importante que consideremos lo siguiente. A menudo habréis oído hablar de la felicidad como una emoción, como un sentimiento, ¿no? Se habla de momentos de felicidad, se habla de si es posible la felicidad, de si no es posible alcanzar la plena felicidad, se dicen muchas cosas. Bueno, lo primero que hay que entender es que la felicidad no es una emoción, no es un sentimiento y por tanto no es algo temporal, no es algo circunstancial o coyuntural. Circunstancial, temporal o emocional en la alegría, en la ternura, en la curiosidad, en la ilusión. Bueno, todos tenemos esos momentos como tenemos incomodidad, dolor, miedo, tristeza, rabia, culpa, emociones dolorosas, ¿no? Hay emociones agradables, hay emociones desagradables, hay placer y hay dolor, en resumen. Esto ciertamente es inevitable en la vida, que os voy a contar, ¿eh? Todos tenemos momentos de dolor y de placer en ese sentido, y transitar de una cosa a otra pues es natural y es inevitable. Pero la felicidad y el sufrimiento son cosas distintas. Os me gustaría que lo entendierais de manera distinta porque sería más útil hacerlo. Y hablamos de la felicidad entonces más bien como un contexto más general, algo más global que aglutina y que integra al placer y al dolor. Es como la gran caja que envuelve al placer y al dolor inevitable. A mí me gusta mucho poner una metáfora que creo que ayuda a entender esta idea, y es la metáfora del juego. Pensar en el fútbol o en cualquier juego cuando lo tomamos en un sentido verdaderamente lúdico, y yo siempre lo pongo como ejemplo de que se entiende que uno juega al fútbol o a lo que sea y a veces se lo pasa muy bien, a veces tiene un rifirrafe con el rival, a veces meto gol, a veces me lo marcan y me cabreo, me puedo lesionar y estar varios días fuera de competición, puedo tener problemas con el árbitro, puedo tener problemas con compañeros, después me divierto, después, es decir, en un juego hay de todo, no siempre está uno divirtiéndose, ¿verdad? Pero el juego es divertido. ¿Entendéis el concepto? El juego es divertido no significa que me esté divirtiendo siempre a cada momento. Pero hay una actitud, que en este caso sería la actitud lúdica, la actitud de juego, que relativiza al placer y al dolor, que los integra, que los envuelve y que da una sensación global, general, de satisfacción, de estoy bien, de me gusta, y por tanto el juego es divertido. Si entendiéramos la vida como un juego, podríamos plantearnos algo parecido. En la vida hay momentos de dolor y momentos de placer, a veces intensamente, pero la vida puede ser feliz, puede ser divertida, lo cual no significa que lo sea en cada momento. Pero, ¿qué pasa en la actitud lúdica? Por eso me gusta esta metáfora del juego. Porque uno, claro, le gusta meter goles y le gusta ganar, pero no es tan importante.
El éxito o la derrota no es tan trascendental, no nos deprime ni nos sube a los altares, porque es un juego. ¿Tienes un rifirrafe? Bueno, enseguida se pasa y te lío a la mar, no te vas a quedar con rencor, no te vas a quedar atacado. Es un juego, la cosa queda en el campo, ¿no? Te lesionas, es una putada, pero vuelve y vuelve a jugar. Todo se relativiza y todo se contextualiza en esa actitud global. Además, en el juego hay una orientación de futuro, porque quiero marcar goles o quiero subir de categoría, pero lo fundamental es el presente. Lo fundamental es divertirme durante el juego mismo, porque si meto muchos goles y me quedo primero, pero me aburro y no me divierto, pues mierda, ¿no? Entonces, ese valor del presente, esa relativización del éxito y el fracaso y de la pelea y de todo, ¿no? Es lo que yo he llamado esa envoltura, ese contexto lúdico, como estoy ejemplificando, que envuelve al placer y al dolor, ¿no? Bueno, pues la felicidad es algo así, como esta metáfora. Es una sensación global, general, de satisfacción con la vida. Y uno puede tener una sensación de soy feliz, como cuando uno recuerda su infancia, y si ha tenido la suerte de haber tenido una infancia feliz, dice, puede tener una infancia feliz, pero evidentemente no siempre lo fue. Pero nos quedamos con esa sensación general, ¿verdad? Lo mismo si hablamos del sufrimiento. El sufrimiento, hay momentos de dolor, pero el dolor es inevitable, el sufrimiento no. El sufrimiento tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con el dolor. Y también a menudo, como voy a ejemplificar, cómo nos relacionamos torpemente con el placer. Yo siempre digo a veces con mis pacientes, estar triste, por ejemplo, cuando muere un ser querido, es natural, es inevitable. Pasa a todos, ¿no? Entrar en depresión, no. Estar un tanto preocupado cuando hay un problema de salud en la familia, es normal, es inevitable. Estar obsesionado, no. Y así sucesivamente. Una ansiedad puntual es natural, todos la tenemos. El estrés continuado, los ataques de ansiedad, no son naturales, en el sentido no es inevitable. Eso tiene que ver con maneras torpes en que estamos gestionando la realidad. Y si yo me relaciono con el dolor de una manera torpe, voy a incrementarlo, voy a cronificarlo, voy a agudizarlo. ¿Vale? Entonces es importante desarrollar algunas claves para aprender a relacionarnos con la vida, a relacionarnos con la experiencia de otra manera. A mí, en mi libro Edición al Pensamiento, pongo una metáfora que creo que es bastante clarificada. Yo me inventé, entre comillas, una palabra que suena muy fea, pero creo que tiene sentido, que debería estar en el diccionario, que es afelizarse. Y pongo la metáfora de la comodidad, lo digo brevemente, ¿no? Digo que es como la metáfora del cuerpo, de que uno está en un sillón y puede estar más o menos cómodo. Pero la comodidad no es una cualidad en rigor del sillón, porque si uno está con la espalda torcida, a los 2 minutos va a estar incomodísimo. El sillón puede ser rojo, negro, 4 patas, 3, esas son características del sillón. Pero la comodidad es una cualidad de la relación y acople de mi cuerpo con el sillón. Y si en un momento estoy incómodo por aquí, pues cambio el culo por allá y me acomodo. La cuestión es cómo nos acomodamos, es un proceso activo de cómo nos relacionamos con el asiento, ¿no? Pues de la misma manera, la cuestión es cómo nos afelizamos, siguiendo la metáfora de acomodarse, ¿no? ¿Cómo me afelizo con la experiencia? Cuando estoy incómodo por aquí, cuando tengo dolor, ¿cómo gestiono eso? ¿Me quedo apalancado con la espalda torcida? ¿O hago algo que me restaure el bienestar lo antes posible? Y aquí hacen falta una serie de comprensiones y de habilidades que no siempre son sencillas, ¿no? Y voy a destacar algunas de ellas. La primera, precisamente, es no caer en esta visión parcial. Estoy diferenciando el placer de la felicidad y el dolor del sufrimiento para diferenciar una visión parcial, estrecha y cortoplacista de una visión más global, más holística, más sistémica, en el tiempo y en el espacio. La eterna diferencia que siempre mencionamos de los efectos a corto y a medio y largo plazo tiene que ver con esto. Cuando tenemos en cuenta no solo el efecto inmediato que sobre nosotros tienen las cosas, sino qué efectos van a tener a lo largo del tiempo, pues estamos teniendo en cuenta una visión más del sistema, más global, más holística. Y, por tanto, afelizarnos adecuadamente y reducir el sufrimiento todo lo posible requiere una habilidad fundamental. Y es una mirada, una conciencia más sistémica, más global, que nos permita
tener suficientemente en cuenta todo aquello que es relativamente importante. Y no solo todo aquello que es relativamente importante aquí y ahora, sino a lo largo del tiempo. Si no tenemos una visión global y sistémica, que es una de las cosas más carentes en el ser humano, porque además no nos educan para eso, y toda la cultura y toda la sociedad se mueve en una dirección estrecha y cortoplacista y de inmediatez cada vez más, con la saturación de información, con los móviles, con tantas cosas, ¿no? Con que todo va deprisa. No nos invitan a detenernos, porque para tener una visión global hay que detenerse. Hay que tener cierta quietud. Esto es como cuando uno va con el coche. Si va a 180 por hora, tienes visión de túnel. No puedes contemplar el paisaje. Para contemplar el paisaje tienes que bajar la velocidad, ¿verdad? Pues en la vida es igual. Si uno no baja la velocidad de su mente, no puede ver el bosque desde la colina. ¿Va? Como los caballos de los picadores, con visión de embudo. ¿Entendéis? Por tanto, hace falta quietud, hace falta cierto silencio interior para crear una visión global de todo aquello que es relativamente importante en nuestra vida. Decía, tanto en el tiempo como en el espacio. Por ejemplo, ¿cuántos casos típicos se dan de quien se centra mucho en el trabajo porque, por el dinero, porque es momento de promocionar, por la exigencia, lo que sea, y porque le gusta, y están tan obcecados en el trabajo que descuidan en demasía a la familia, o la relación, o su propia salud y su propio descanso. Y luego por ahí vienen los palos. Luego mi mujer se separa de mí, luego mi hijo no está bien atendido, o luego tengo ataques de pánico porque llevo 2 años estresado. Y ya no puedo trabajar. Ahora ni una cosa ni otra. ¿Qué pasa? Que cargo excesivamente aquí, descuido excesivamente allá y el sistema entero se rompe. Esa es la cualidad de un sistema, que o todo va suficientemente bien o a la larga nada va bien. La persona que estudia una oposición de manera obsesiva, 12 horas al día, mes tras mes, casi sin descansar, ni hago deporte, ni veo al novio, ni casi duermo. ¿Y cuántos casos veo yo de estos que no llegan al examen? Porque antes les pega la depresión, la ansiedad, no se concentran, la cabeza no rinde, o llegan al examen y se quedan en blanco, porque ya bloqueo absoluto. Pues ni oposición, ni salud, ni novio, ni nada. Sí. Nos lo cargamos todo, cuando nuestra visión parcial, porque busco algo que es muy apetecible, porque busco algo que me satisface mucho, o que siento muy importante, pierdo de vista todo lo colateral, que se necesita también para que esto funcione bien. Como en el motor de un coche, como siempre digo, o todas las piezas van suficientemente bien o el motor entero se para. Teóricamente yo sé que podía entender lo que estoy diciendo, en la práctica no es tan sencillo. En la práctica continuamente las personas perdemos la visión global y volvemos a la visión estrecha. Y por eso quería empezar destacando esa diferencia entre el placer y la felicidad. La felicidad requiere visión global. De hecho, cuando buscamos compulsivamente el placer, quiero decir, la satisfacción, la comodidad, el estar a gusto, la ilusión, placer en cualquiera de sus formas que estamos planteando, pues empieza uno de los grandes problemas. Y es precisamente creer que la felicidad es un objetivo. La felicidad no es un objetivo. Ni es una emoción, ni es un objetivo. O no debe serlo, porque entonces no lo vamos a conseguir nunca. Es decir, vamos a mermarla. Vamos a ganar, el sufrimiento va a ganar terreno. Y entre otras cosas porque vamos a generar frustración. Entre otras cosas porque vamos a cometer errores como los que acabo yo de ejemplificar antes. Y perdemos de vista algo fundamental, de acuerdo a la visión global, sistémica. Y es que no siempre estar bien es bueno, ni siempre estar mal es malo. No siempre sentirme contento, a gusto, es adecuado, ni siempre tener dolor es inadecuado. Entender esto requiere visión global. Ejemplos muy sencillos que todos vayan a entender. Si uno se encuentra muy seguro, muy feliz, muy happy porque se ha tomado rayas de coca, pues eres el rey del mambo, pero peligro, estás destrozando tu vida y esto va a pasar factura, ¿no? Y a la contra, si estoy que me subo por las paredes porque estoy dejando de consumir y estoy pasando el síndrome de abstinencia, pues lo estoy pasando mal, tengo ansiedad, tengo síndrome de abstinencia, pero te señala que me estoy curando y tengo que pasar por aquí. Con lo cual esta ansiedad y este malestar es buena señal. Es desagradable, pero está propiciando la felicidad. Existe
mucho placer, mucho bienestar, que es sufrimiento en formación, sufrimiento germinal, ¿entendéis? Como la coca, en este caso. O no hace falta irse a la droga, el ilusionismo, que es un chute mental. El príncipe azul, el todo va a salir bien, el seguro que se arregla, el si quieres puedes, el confía, que por algún sitio se pagará. El ilusionismo en general, en cualquier vertiente, es como la cocaína, pero a nivel puramente mental. Y es muy satisfactorio y muy peligroso. Es sufrimiento en formación. Claro, si a las personas cuando se encuentran mal, con síntomas dolorosos, ya les cuesta a menudo hacer lo que hay que hacer para cambiar, pues cuando están embargados en la ilusión y en la comodidad, dile que tienen que cambiar, que hay que pinchar la burbuja ilusionista o que hay que crear malestar. No es fácil motivarse a eso. Cuando yo pido algunas tareas que son duras, que son desagradables, es por este tipo de motivos. Es para evitar algo más duro después. Porque hay síntomas positivos. Síntomas en el peor sentido de la palabra síntomas, de que denotan algo problemático, pero son positivos porque son agradables, como el ilusionismo. O como cierta seguridad. Una persona puede sentirse segura en su hábito, en lo conocido, en lo acostumbrado, pero a veces eso acostumbrado, eso habituado y eso conocido puede ser una estructura verdaderamente patológica. Y cuesta salir de ahí porque no deja de ser algo donde se siente, donde se conoce y sabe cómo funciona. Y la necesidad de seguridad es vital en el ser humano, también de seguridad psicológica, no solo física, ¿no? Entonces, hay que relativizar todo eso, ¿entendéis? Y cuando a un niño se le da todos los caprichos, se le protege mucho, se le dan consejitos continuamente, pues se le está perjudicando. Muchos padres creen, por ejemplo, que su misión es hacer felices a su hijo, y esto es un error. ¿En qué sentido? No porque no haya que procurar que los hijos sean felices, pero la misión fundamental de la paternidad, y mirad todo el reino animal, y es igual, la función natural de la paternidad y de la crianza no es solo procurar la felicidad a los vástagos, sino darles capacitación, habilidades y conocimiento para que sigan siendo felices más allá de ti, cuando salgan del nido, cuando salgan de la madriguera, cuando desarrollen su autonomía. Porque si el león le caza todo a sus cachorros siempre y no les enseña a cazar, esos leoncitos lo van a llevar muy mal, ¿entendéis? Entonces, necesitan habilidades para la vida, necesitan tolerancia a la frustración, necesitan encajar pérdidas, necesitan saber que no le van a caer bien a todo el mundo, necesitan aprender a fracasar, porque a veces va a ocurrir, y eso hay que aprenderlo de pequeñito. Entonces, lo digo como otro ejemplo de, claro, no le voy a dar el capricho, es que mi hijo se frustra, es que cómo no le voy a decir, es que cómo no voy a estar detrás de él, es que cómo... Porque necesita esos pequeños golpes, esas pequeñas frustraciones, esas pequeñas incomodidades para tener una vida feliz y no placer que sea sufrimiento en formación. ¿Me explico? Luego, el significado del dolor y el significado del placer puede cambiar por completo cuando lo miramos en el contexto global, en el contexto más amplio de su efecto en el tiempo y en el espacio. Lo que pasa es que a veces los efectos positivos de lo negativo, los efectos negativos de lo positivo son muy demorados en el tiempo. Y como tendemos a ser cortoplacistas, pues hacemos lo que nos apetece, lo que nos pide el cuerpo. Y no hay que hacer lo que nos apetece, sino lo que nos conviene. Estas dos palabras diferencian lo que estoy explicando. Lo que me apetece es lo que momentáneamente es cómodo, o lo que me quita la incomodidad. Lo que me conviene a veces puede ser algo muy distinto. Yo siempre pongo el ejemplo de que a mí me apetece mucho comer dulces, porque a mí me encanta, pero me como uno a la semana, porque es lo que me conviene. Si no, después tendría problemas. A un fóbico lo que le apetece es alejarse de su fobia. Si tengo miedo al coche, lo que me apetece es no coger el coche. Lo que le conviene es cogerlo todos los días. Pero todos los días precisamente para curar la fobia. Si no, que lo coja cuando le haga falta. Pero si tiene fobia hay que cogerlo todos los días. Pero es lo último que le apetece. Entonces, lo que me conviene es lo que globalmente en el tiempo va a ser adecuado y satisfactorio para mí. Por eso es tan importante la visión global, la visión general. Cultivarla y ayudar a que la cultiven también aquellos de los que somos responsables, como son los hijos, como estoy diciendo, ¿no? Eso es el labor de la educación.
Pero fijaros, todo esto que estoy diciendo tiene mucho que ver con el concepto de equilibrio. Si os dais cuenta, no he mencionado creo aún esta palabra, pero está implícita en todo lo que estoy diciendo. De hecho, los síntomas los solemos definir como fallos en el equilibrio del sistema. Cuando el sistema está demasiado desequilibrado, aparecen síntomas. Eso ocurre tanto a nivel biológico como a nivel psicológico, ¿no? El equilibrio, evidentemente, nunca es perfecto. Son equilibrios dinámicos, son equilibrios más o menos inestables, son equilibrios evolutivos, pero tiene que haber siempre un equilibrio básico. Y eso es condición básica de la felicidad, como experiencia global que estoy diciendo, ¿no? Y para que haya equilibrio, como digo, implica tener en cuenta todo aquello que es relativamente importante. Que todas las partes, que todas las piezas, que todos los tiempos estén compensados, estén tenidos en cuenta en la ecuación. La cuestión es que cualquier sistema, no solo el ser humano, no solo la mente humana, es un sistema, sino cualquier sistema tiende siempre al equilibrio. Esto es importante tenerlo en cuenta. Todo sistema tiene una tendencia natural, biológicamente es así, hacia el equilibrio, hacia la homeostasis, se dice en biología. La homeostasis es como un equilibrio biológico natural. Lo logramos peor o mejor, pero esa es la tendencia. Y digo esto porque cuando no tenemos un equilibrio satisfactorio, que nos afeliza adecuadamente con la vida, pues desarrollamos equilibrios mediocres, equilibrios precarios, pero equilibrios, al fin y al cabo. Son equilibrios patológicos. Por ejemplo, la típica persona dominante, controladora, que está con la pareja sumisa, consentidora. Pues un dominante con un sumiso es un equilibrio patológico, una complementariedad disfuncional, patológica, pero es un equilibrio. Si a nivel físico, y creo que se va a entender bien, uno tiene, por ejemplo, una pierna un poquito más larga que otra y empieza a compensar, pues andando de cierta manera para que no le duela, pues puede ser que con el tiempo, esto pasa a veces, acabe con la columna muy torcida, con muchos problemas de columna que vienen de que tiene unos centímetros más una pierna que otra y no se da cuenta y va continuamente desequilibrando. Pero el cuerpo va equilibrando eso de una manera patológica, me crea lordosis, me crea problemas de columna, me crea dolores, pero el cuerpo tiene que equilibrar. Entonces la columna equilibra dolorosamente el déficit de la pierna. Entonces, si no pongo la plantilla adecuada o no hago la corrección de cadera o lo que sea que haya que hacer, como se cure apropiada y adecuadamente eso, pues estoy creando un equilibrio patológico. Y cuando uno se estabiliza en un criterio patológico, en un equilibrio patológico, cuesta mucho salir de ahí, por lo que decía antes de la necesidad de seguridad. El ser humano en general prefiere un orden mediocre al desorden. Prefiere una seguridad inventada a la incertidumbre. Prefiere un equilibrio precario a sentirse en no sé dónde estoy. La gente que lleva 10 años con depresión, cuando empieza a salir de la depresión, por uno está contenta, por otro lado tiene miedo. Porque yo, como depresivo, es una putada, pero me manejo. Pero ya, fuera de eso, no sé quién soy, qué hacer, qué decisiones tomar. Inconscientemente tiran para atrás, muchas veces. Y inconsciente me quedo como estoy. Se aplica el dicho. Es inconsciente, pero eso tiene que ocurrir así. Por eso hay que atravesar fases de incomodidad necesariamente para el cambio. Siempre la confusión y cierta incertidumbre la que nos permite transitar de una estabilidad o de un equilibrio precario a un equilibrio mejor. Y en ese sentido, la confusión y la incertidumbre son maravillosas experiencias. Lo que acabo de hacer ahora precisamente es reencuadrar el significado de la confusión y de la incomodidad desde el punto de vista global, sistémico. Y es importante hacerlo así para mantener la motivación y el espíritu de cambio. Y entrenar nuevas habilidades, y entrenar nuevos hábitos, y tomar las decisiones oportunas. ¿De acuerdo? Aparte de destacar todo esto que estoy destacando sobre el equilibrio, la visión sistémica y el significado de las experiencias, hay mucho en realidad que sabemos sobre la felicidad. A veces la gente dice, bueno, es que esto es un misterio, son temas de la naturaleza humana, quién sabe. No, sabemos muchísimo sobre la naturaleza humana. Lo que esencialmente hay que saber, lo sabemos. El tema de la felicidad y el tema del sufrimiento teóricamente muy conocido. Un psicólogo que se precie lo conoce muy bien. El problema es que vivimos de espaldas al conocimiento. Esa es otra cuestión.
Por lo mismo que sabemos desde hace más de 50 años que nos estamos cargando los ecosistemas y creando un cambio climático, pero ahí estamos y profundizando. No es que no lo sepamos, es que vivimos de espaldas al conocimiento. Pues a nivel psicológico existe igual. Sobre la felicidad sabemos muchas cosas, como que hay ciertas variables que la propician especialmente. Una por encima de todas, salvando lo que ahora voy a comentar, que es donde me quiero detener, las relaciones. La calidad y la cantidad de las relaciones, de todo tipo. Con familia, con amigos, con la comunidad. La calidad y la cantidad, que también es importante aquí, de las relaciones, es un elemento absolutamente crucial de las personas que crean una experiencia global de felicidad. Esto teóricamente lo sabemos todos, o casi todos. Sí, pero luego en la práctica, ¿cuánta gente se olvida de las relaciones porque hay que trabajar, porque hay que ganar dinero, porque me da pereza, porque... Y del dicho al hecho, pues eso, un trecho, ¿no? Sabemos de la importancia de la seguridad, como estoy mencionando. Importante que crear una seguridad apropiada, no patológica, como he mencionado antes. Pero claro, en un mundo, por ejemplo, ahora mismo, los jóvenes, ¿qué les pasa hoy día? Que tienen un futuro absolutamente incierto. Sí, la juventud siempre tiene un futuro incierto, ahora más. Cuando yo era joven y empezaba a abrirme al campo profesional, pues estaba difícil. Pero es que ahora, no solo a nivel profesional, a todos los niveles. El mundo se les cae, y, claro, ¿cómo van a tener motivación para nada? ¿Cómo no va a haber aumento de suicidios? ¿Cómo no va a haber más problemas de salud mental que nunca? Si no tienen estabilidad, si no tienen seguridad, si tienen poca relación, porque es virtual la mayoría, mucha información pero poca comunicación de calidad, por muchos factores, son más cosas evidentemente, ¿no? Pero para subrayar esto que estoy mencionando, bueno, pues en cambio les compramos el móvil con 10 años, que es un disparate desde el punto de vista del conocimiento, pero lo hemos normalizado, es normal, es que todos lo llevan. Cada vez que a mí me dice alguien esto de es que lo hace todo el mundo, yo siempre digo lo mismo, pues es que una locura compartida no hace una cordura, hace una locura peligrosísima. Entonces, claro, la normalidad estadística no define lo que es apropiado. Si queréis estar sanos, si queréis tener una experiencia de felicidad, si queréis sentiros bien, tenéis que ser raros. Es lo que os digo. En un mundo loco, diseñado locamente, la salud mental requiere rareza. Una rareza apropiada, no un friki, evidentemente. Yo cuando digo que llevo 30 años sin enfadarme, alguno me dice que es raro. Y siempre respondo lo mismo, mi trabajo me cuesta. Así como diciéndolo con orgullo, ¿no? Pero normalmente vemos la rareza como me he salido del tiesto, ¿no? Y algo debo estar haciendo mal. A veces, créeme, van en dirección contraria a todos los demás, por raro que parezca. Pero esto cuesta mucho integrarlo, porque la presión social es otra de las variables psicológicas que tiene una fuerza enorme, ¿no? Y cuesta pensar con criterio crítico y con libertad. Por eso estoy diciendo con contundencia algunas cosas, no con ningún ánimo de exageración, sino para que intentéis agarraros ahí y decir, no, vamos a ver, si esto es así, lo diga quien lo diga, es así. Porque ¿cómo no le va a comprar el móvil al niño? ¿Cómo no le va a conceder esto? Pues porque no le ayudo, lo diga quien lo diga. Pero ¿cómo va a quedarte a media jornada? Pues si tengo para vivir, ¿para quiero más? Pero eso tengan dubles, pero eso lo diga quien lo diga. Ahora hablaré un poco más de eso. Entonces, estoy hablando de algunas variables importantes para la felicidad que en la práctica se descuidan mucho porque creamos un sistema de vida que precisamente no las facilita y no las propicia. Pero por encima de todo, atención, la variable fundamental, y esto lo sabemos, pero se habla poco de ello, la variable fundamental para la felicidad, o el sufrimiento, la otra cara de la moneda, son las expectativas. Ya sabéis, las expectativas son las creencias que tenemos acerca de los hechos, la ocurrencia de hechos futuros, ¿no? Y la expectativa va muy asociada al deseo, al anhelo. Bueno, ninguna variable tan importante para regular nuestra experiencia de felicidad o sufrimiento como las expectativas. Porque esto funciona de la siguiente manera. Lo voy a simplificar, pero básicamente es así. Y tiene que ver con lo que comentaba antes del equilibrio y de la homeostasis. Si uno, en cualquier ámbito de la vida, espera 8 y obtiene 5, tiene un problema. Está frustrado. Porque espera 8, tengo 5, tengo un problema.
de 3 en este caso, punto. Se podría decir así. Pero si obtengo 8 y yo esperaba 8, la nota es normal. Y si obtengo 8 y esperaba 5, soy el rey del mambo. Coño, que me he encontrado 3 extras. Quiero decir, hay un contraste, una comparación continua entre nuestras condiciones objetivas de vida y entre lo que obtenemos en la vida y las expectativas que albergamos acerca de las cosas. Y además no es posible no tener expectativas, consciente y inconscientemente todas las tenemos. Pueden ser más rígidas, más flexibles, más realistas, menos realistas, más conscientes, más inconscientes, pero una variable que siempre está es la expectativa. Y no hay nada tan importante como vigilar y regular bien nuestras expectativas. Porque un problema, de hecho, ¿cómo se define? ¿Sabéis por qué los animales no tienen problemas? Pensadlo. Los animales tienen alegría, tienen tristeza, tienen miedo, tienen emociones. Pero no creo que conceptualicen los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque no manejan este tipo de variables psicológicas. No crean distancia entre los hechos y su idea de los hechos. Entre lo que ocurre y lo que yo entiendo que debería ocurrir, que es justo que ocurra, que necesito que ocurra o que espero que ocurra. Como digo, si espero 10 y obtengo 5, pues tengo un problema. Esa distancia entre lo que ocurre y mi expectativa sobre lo que debe ocurrir es la distancia, es el tamaño de mi problema. Luego, no hay nada tan importante como regular esas expectativas y saber ajustar y darle una entidad apropiada a nuestros deseos y anhelos para desarrollar una adecuada aceptación. Difícilmente voy a aceptar la realidad, que no significa resignarse a ella, es estar en lo que es, no en lo que debería ser, en lo que yo espero que sea, es vivir en la realidad y no en mi idea de la realidad. No puedo aceptar si estoy más colgado de mi idea. Que cuando vienen, como digo, las frustraciones, los cabreos, la culpa, porque también nos decepcionamos de nosotros mismos. Yo espero sentirme así y me he sentido asado, pues me siento tonto, me siento culpable, tengo un problema conmigo mismo, es la culpa o la vergüenza, según el caso, ¿no? Entonces, hay gente que es especialista en fabricar problemas. Claro, si manejo continuamente expectativas erróneas, continuamente voy a fabricar problemas. ¿Pero qué ocurre? Que seguramente habéis tenido, si no todos muchos, esta experiencia que voy a ejemplificar. Las expectativas, a pesar de lo que estoy diciendo, tienden a regularse. En el siguiente sentido. Uno, por ejemplo, se compra una casa nueva, está deseando, tiene mucha ilusión, se va a la casa nueva, más espacio, más tal. Los primeros meses está muy feliz, muy encantado, muy agradecido. Cuando pasa un año como mucho, esto está estudiado, no me lo estoy inventando. Cuando pasa un año como mucho, está igual de feliz en la casa nueva que en la vieja. Mi hermano se quedó hace un año y pico en silla de ruedas para el resto de sus días. A día de hoy es tan feliz como antes de ir en silla de ruedas. ¿Significa eso que él le da igual? No. Pero, un ejemplo que sí hemos vivido todos, cuando muere un ser querido. Cuando muere un ser querido es un golpe tremendo, sufrimos o tenemos dolor. Pero pasa el tiempo, hacemos el duelo y aunque siempre nos gustaría que estuviera esa persona y le echemos de menos, pero volvemos a nuestra felicidad de base. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Sigo siendo feliz con esa carencia, con esa ausencia, pero aceptamos y nos adaptamos. Es decir, a medida que cambian nuestras condiciones de vida, se ajustan más rápido, más lentamente nuestras expectativas. Tanto más tarden en ajustarse, tanto más tiempo voy a estar sufriendo. Pero además, como en el ejemplo que he puesto de la casa nueva, es que siempre es más fácil, digamos, cronificarse en el sufrimiento que en la satisfacción. Porque biológicamente no estamos programados para la felicidad. En el sentido que voy a decir a continuación. Digamos que desde el punto de vista evolutivo, biológico, el dolor es más útil, más interesante que el placer. Las emociones dolorosas cumplen una función para la supervivencia mucho más importante. Y ejemplo como el que he puesto de la casa nueva, pues me toca la lotería, hay gente que toca la lotería, pero vive muy contento y después dice, no estoy igual o más desgraciado, incluso que antes, ¿no? Nos habituamos antes a lo bueno, lo quiero decir que a lo malo. En general, nos habituamos antes a lo bueno que a lo malo. El agradecimiento, la dicha, la satisfacción de lo bueno tiende a caer más rápido.
porque es que no es biológicamente útil mantenerla en ese estado. Lo que nos mueve es el estado de carencia, lo que nos mueve es el estado de necesidad, ¿vale? Y el estado de frustración. Pero en cualquier caso, la expectativa para arriba y para abajo tiende a ajustarse. ¿Esto por qué es importante? Aparte de porque hay que cuidar esta variable de nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras expectativas, porque una cosa que conocemos bien y vivimos totalmente de espaldas a este conocimiento es que esto determina un tope para la felicidad. Un tope biológico individual. Cada persona, esto va de fábrica, genéticamente, cada persona tenemos, por así decir, un tope de felicidad. Y por encima de eso podemos tener momentos, picos de placer, pero no vamos a ser más felices de eso. Si esto le pudiéramos poner puntos, de una forma de que lo visualicemos, felicidad 8, pues puede tener momentos que suba un poquito para arriba porque me ha tocado la lotería, porque me acabo de echar novia. Pero vuelve a tu 8, como mucho, y de ahí para abajo. Tope superior, te estoy diciendo. Entonces podemos progresar todo lo que queramos en la sociedad, podemos inventar toda la tecnología que queramos, podemos comprar todo lo que queramos, podemos tener todo el éxito que queramos, no vas a ser más feliz que eso. Vas a tener, voy a poner una metáfora corporal que creo que se va a entender bien. Esto es como la comodidad, vuelvo a la metáfora de la comodidad, como metáfora de la felicidad. La comodidad corporal. Si no me duele nada, si no me pica nada y me siento bien físicamente, pues yo estoy aquí, estoy en mi bienestar. Más no hay. Si me hacen cosquillas, si me hacen un masaje, si me hacen una caricia, pues tengo unos picos, digo, pero no me pueden estar haciendo masajes y caricias toda hora. Incluso si me lo hicieran dejaría de tener sentido y valor, ya me cansaría, ¿no? Con lo cual puedo tener picos, me refiero, pero mi línea base de comodidad corporal es esta. Ahora, por debajo de esto puedo sufrir mucho. Puedo tener dolor crónico, puedo tener picores, puedo tener tensión. Es decir, hay un tope de felicidad biológicamente establecido que viene de fábrica en cada persona. Hay gente que dice, ¿qué feliz es? Pero es que se feliz así o como donde estuviera. No sé si lo habéis conocido. Tienen momentos duros, claro, pero vuelven a su línea base, por así decir, más pronto que tarde. Y hay quien la tiene más arriba y más abajo. Hay gente que es naturalmente pues, alegre, tranquila, tal, y gente que naturalmente es de otra manera, ¿no? Y eso, como perfil biológico, tiene mal cambio. Ya os lo digo. Eso ya hace absurdo tanta búsqueda de la felicidad, tanta conquista de la felicidad. Ya estoy respondiendo a la pregunta del título de la charla. Por eso tiene mucho más sentido concentrarnos en reducir el sufrimiento. Porque por debajo de ahí se puede sufrir muchísimo. Y podemos reducir, y debemos reducir el sufrimiento. Es decir, la felicidad ocurre básicamente de forma negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la mejor felicidad posible ocurre cuando retraemos las causas del sufrimiento. Cuando erradicamos las causas que crean nuestro sufrimiento, aparece nuestra mejor felicidad posible. A eso me refiero con que ocurre de forma negativa. No tengo que concentrarme tanto en aumentar la felicidad como en reducir el sufrimiento. No es lo mismo, por lo que acabo de explicar. Espero que se entienda esto. Sin embargo, vivimos en el hedonismo, la cultura del placer. Y de hecho, existe toda una ola desde hace tiempo de psicología positiva. Los famosos libros de autoayuda simplones, de si quieres puedes, de piensa en positivo, confía. A ver, yo utilizo herramientas de la psicología positiva, tiene cosas interesantes, pero lo que me preocupa fundamentalmente, la psicología positiva básicamente se concentra en aumentar las fortalezas y en aumentar las cualidades, ¿no? La resiliencia, el optimismo, el agradecimiento. Es como vamos a potenciar lo bueno, vamos a potenciar lo que nos hace felices y así es el sentido inverso al que yo acabo de decir. Evidentemente, si yo potencio cualidades positivas, voy a estar mejor. Pero nunca voy a llegar tan profundamente como si me concentro en reducir el sufrimiento. Y no puedo reducir adecuadamente el sufrimiento si no lo entiendo, si no indago sobre él, si no lo comprendo, si no lo observo. No podemos gestionar apropiadamente una realidad que no comprendemos. Hay que observar
lo desagradable para entenderlo. De otro modo no sabemos qué hacer con ello. Entonces, eso es lo que da básicamente, he dicho brevemente, sentido a esto que estaba planteando de concentrarnos sobre todo en reducir el sufrimiento, y es lo que yo llamo un método negativo. He venido aquí a defender el método negativo, fijaros. Claro, lo que pasa es que asociamos no siempre la palabra positivo y negativo a bueno o malo, y he empezado aclarando que no es necesariamente así. Cuando hablo de método negativo me refiero a lo siguiente: cultivar la actitud de cuanto más os duela algo, cuanto más nervioso os ponga, cuanto más complejo tengáis, cuanto más miedo os dé, cuanto más os cabree, cuanto más vergüenza, etcétera, etcétera, en vosotros mismos o en los demás. Me cabrea la actitud de esta persona, tengo complejo por no sé qué, me da miedo no sé cuánto, me agobio por tal. Todas estas incomodidades. Cuanto más me desagrade, más atención, más observación, más esfuerzo de comprensión, más os tenéis que detener en ello. Para intentar entender la estructura, la naturaleza y la estrategia de ese malestar. Es como cultivar una actitud de curiosidad, como, uy, esto que me ha dicho se me ha clavado y me ha cabreado. Por ejemplo, qué interesante, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me ha cabreado? ¿Entendéis? ¿Qué me ha tocado? ¿Qué llaga me ha tocado? ¿Qué complejo? ¿Qué interpretación estoy haciendo de la situación? ¿Qué es lo que estoy esperando? No es simplemente darme cuenta de que estoy cabreado, o de que tengo un complejo, o de que tengo un miedo. Hablo, es la conciencia superficial, hablo de profundizar ahí, el por qué, el para qué, el de qué manera. Comprender la estructura y la naturaleza del sufrimiento. No cae del cielo, se fabrica, inconscientemente, pero se fabrica. Y si no entiendo la naturaleza del sufrimiento, no puedo erradicarlo y flotar hacia mi mejor felicidad posible. Eso es lo que llamo el método negativo. Pero, nuevamente, vivimos de espaldas a este conocimiento. Sabéis que nuestra culturaleza, por contraste a la naturaleza, nuestra culturaleza no invita a esto precisamente. Lo que hemos aprendido y tenemos todo automatizado, porque además yo entiendo que es lo instintivo, pero es un error, es lo contrario, evitar o controlar. Los dos extremos, como siempre digo. Siento algo malo, pues lo evito, me da miedo, pues me voy para otro lado. Me cabrea, pues me alejo. O intento controlar, pues entro al contraataque. Tengo pensamientos incómodos, pues intento echarlo, intento pensar en positivo, a ver. Evitación y control. Son las estrategias instintivas y automatizadas para, y de hecho hay muchos libros de autocontrol, yo no me gusta el concepto de autocontrol, por esto que estoy diciendo. Porque el autocontrol denota falta de conciencia. Igual que la fuerza de voluntad denota falta de motivación. Si tienes motivación adecuada no hace falta fuerza de voluntad. Si tienes conciencia no hace falta autocontrol. En el sentido estricto de las palabras, me gusta manejarlas como visión en estos casos. Yo siempre pongo el ejemplo, algunos me lo habréis leído, que es como, yo a veces a algunos pacientes les digo cuando me dicen, es que tengo prisa, y digo, ¿por qué no sale a la calle por la ventana? Te tardas menos. Estás diciendo, me rompo las piernas, me mato. ¿A que no necesitas autocontrol para no salir por la ventana? No necesitas sujetarte, no necesitas fuerza de voluntad, no necesitas... No, tienes una conciencia tan obvia, una conciencia tan inmediata, tan natural, de que te mata o te quedas sin piernas, que tendrían que obligarte a que lo hicieras. No tienes el impulso, no hay ningún impulso de controlar porque no hay impulso. ¿Gracias a qué? A la conciencia del acto y de las consecuencias. Pero no nos pasa lo mismo cuando se trata de darle un grito a la pareja, o de hincharnos a dulce, o de trabajar demasiado, o de tantas cosas que son igual que el ejemplo que acabo de poner. La única diferencia es que no es tan obvio, no es tan fácil verlo, que estás tirando de piedra contra tu tejado. Porque nadie es masoquista por naturaleza, pero hacemos continuamente cosas masoquistas por esa inconsciencia, esa visión cortoplacista, estrecha. Fabricamos sufrimiento. Por eso una de las cosas que hay que hacer para erradicar el sufrimiento y una de las causas profundas es lo que mencionaba antes de la visión sistémica, de ampliar la conciencia para darnos cuenta del efecto y del impacto de las cosas globalmente, en el tiempo y en el espacio, por el ejemplo que acabo de poner.
Vamos de tiempo, no quiero pasar demasiado porque quiero dar tiempo a vosotros también. Bueno, espero que haya quedado claro el concepto de lo que he llamado método negativo y os estoy pidiendo que lo cultivéis. Que ahí donde más os incomode más, miréis más, para intentar entender. Cuando yo le digo a una persona, por ejemplo, que está puteada por su jefe o algo así, que hay que hacer un esfuerzo de empatía con ese jefe, o lo que sea que lo está puteando, normalmente la primera reacción es como, hombre, encima que me está fastidiando, me pides que empatice con ellos. Claro, por eso. ¿Cómo vas a saber si ponerle límite o cómo ponérselo, o qué responder, o si hay que dejarse, o si no sabes lo que tienes delante? Tendré que comprender lo que tengo delante para saber por dónde entrar o no entrar, lo que hacer. Pero si nos autoengañamos, si no vemos la realidad, pues tomaremos decisiones erróneas. Una de las cosas en las que quiero detenerme, que ocurren, y esto yo suelo ejemplificar a algunos amigos y a muchos pacientes, aquí hay algunos ex pacientes y yo paso, ¿no? Pero parece relevante sacarlo al hilo de esta temática. Una de las cosas que yo hace mucho tiempo observé en mi propia observación del sufrimiento es que uno de los motivos fundamentales para generarlo, para fabricarlo, es precisamente que entendemos el bienestar, la tranquilidad, como un objetivo, antes lo he mencionado, como un resultado. Fijaros, la gente a mí continuamente, a los psicólogos nos pregunta, ¿qué tengo que hacer para estar tranquilo? ¿Qué tengo que hacer para sentirme seguro? Y yo les digo, la pregunta es errónea, pero parece normal. Yo subrayo el tema de la tranquilidad porque si he hablado de la felicidad como una experiencia global de satisfacción con la vida, su esencia no es la algarabía, Su esencia no es la ilusión, no es la pasión, eso es como la caricia al cuerpo que he dicho antes. La esencia de la felicidad es el equilibrio y eso implica que está más conectada con la paz interior y con la tranquilidad. No hablo de ser plano, hablo de que las personas más felices son personas en general ecuánimes, que tienen un buen nivel de tranquilidad y de paz interior. Y luego tendrán su momento de alegría y su momento de tristeza, pero ese es su contexto dominante. Y persiguiendo la pasión y persiguiendo la alegría a veces nos cargamos el equilibrio y nos cargamos la tranquilidad. ¿Vale? Es como el chute de la coca, es que si quiero salir del infierno de la coca tengo que renunciar al chute. Al rey del mambo ya no va a ser nada. Pero si no quieres tocar el infierno tienes que renunciar al cielo. Esto también cuesta. Pero la visión global nos dice y compensa, no lo dudéis. Menciono esto porque decía, algunas veces cuando me preguntan esto, ¿qué tengo que hacer para estar más tranquilo, por ejemplo? Yo les pongo mi propio ejemplo y lo voy a poner ahora. Siempre lo digo, no por presunción, obviamente, sino porque creo que va a ayudar a entenderlo y porque si yo lo he hecho, es que se puede hacer. Básicamente lo que yo hago es intentar predicar con el ejemplo porque siempre digo que soy mi primer paciente, yo me aplico lo que predico lo mejor que puedo, y nadie somos perfectos, pero estoy en el camino. Y entonces si yo lo hago, lo podéis hacer vosotros. Y yo le digo, vamos a ver, pongo ejemplo como lo siguiente. Si entendiendo, por ejemplo, que es una persona honrada, vamos a suponer, yo puedo preguntar, bueno, ¿y qué hago yo para estar tranquilo? ¿Y qué haces tú para ser honrado? Ahora, estas preguntas te desconciertan porque normalmente uno dice, no hago nada, pues soy así, por principios, ¿no? Un valor básico. Y claro, tú no te planteas qué tengo que hacer para ser honrado, o para ser responsable, o para ser sincero, cualquier cualidad que uno albergue claramente como esta, ¿no? Pero en cambio a mí me preguntas qué hago para estar tranquilo. La pregunta es al revés, ¿qué haces tú para ponerte nervioso? Le digo yo. Y choca porque no es usual, no está en nuestra cultura ese cambio ese giro que acabo de pegar. Pero, ¿qué ocurre? Que las preguntas que nos hacemos son importantísimas porque presuponen ciertas creencias. Fijaros, hago un paréntesis, cuando los niños pequeños vienen de jugar al fútbol y lo primero que le preguntáis es cómo habéis quedado, ¿qué hay que transmitirlo? Que aquí lo importante y lo que más valoramos es el resultado y si ha metido goles. He hecho un examen, ¿cómo te ha salido? Lo importante son las notas. No pretendía hacer ese daño, pero se está transmitiendo el valor resultadista. No le preguntáis qué te ha pasado con los compañeros, has corrido mucho, ¿estás concentrado? ¿Has estado tranquilo? ¿Qué experiencia has tenido en el examen o en el partido? No.
Las preguntas transmiten creencias y transmiten valores. Y cuando nosotros nos preguntamos, o me preguntan a mí, qué tengo que hacer para estar tranquilo, estamos presuponiendo, y esto es lo que supone nuestra cultura, que la tranquilidad o la felicidad en general, es un resultado de aplicar una serie de estrategias, de pautas o de técnicas. Entonces, es normal estar estresado o deprimido o lo que sea, y ahora voy al psicólogo que me explique qué tengo que hacer para quitarme esto de encima. Es un error de base en las premisas que albergamos. Y por eso yo muchas veces respondo de una forma que parece estúpida, pero va muy en serio, luego lo explico, yo lo voy a explicar ahora brevemente, que es, lo que yo hago para estar tranquilo es porque me da la gana. Normalmente me dicen, hombre, yo también quiero estar tranquilo, pero algo diferente harás tú, ¿no? Y digo, no, vamos a ver, tú quieres estar tranquilo, si no estarías aquí, pero yo más. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Tú quieres estar tranquilo, pero si para caerle bien a todo el mundo y evitar críticas y que piensen mal de ti, tienes que decir sí a todo y cargarte sobre tu espalda las cosas que te caen mal, pues jodido, pero te cargas y tragas y te estresas. Yo no. Yo asumo que no le voy a caer bien a todo el mundo, que piensa molestar, pero no cojo cosas que me van a estresar demasiado y que creo que no me corresponden. Si tú para ganar 1.000 euros más tienes que trabajar 10 horas al día, pues te encabronas y las trabajas. Yo prefiero ganar menos y tener una vida un poquito más relajada. Si para hacer 10 cosas tienes que acelerarte, las haces. Yo prefiero hacer 6 y no me estreso y no me agobio. Es decir, esto es lo mismo, siempre pongo el ejemplo, digo, esto es como el que dice quiero correr un maratón. Pues ya, mira, hay que correr todos los días, con frío, con lluvia. Oye, espérate, entonces ya me lo pienso. Ah, claro, es lo que tiene que correr un maratón. Hay que hacer renuncias, hay que hacer esfuerzos, hay que atravesar incomodidades, no cae del cielo. A mí mi tranquilidad me implica tocar piezas como estas que estoy ejemplificando. Mucha gente me dice, bueno, pero lo de la honradez es una cosa más voluntaria, ¿no? Uno decide que roba o no roba. Pero fíjate que a todos nos gusta ganar dinero, pero a que tú si para ganar dinero lo haces dentro de los límites y de los cauces que marca la honradez. Si para ganar más dinero tienes que estafar a alguien, tienes que robar, renuncia y no lo haces, ¿verdad? Porque te mueves dentro de los límites y los cauces de la honradez. La honradez es un principio. ¿Y qué significa un principio? Os recuerdo, un punto de partida. Lo contrario de un resultado. Parto de una honradez básica, incuestionable, y a partir de aquí voy a ganar el dinero que pueda. Pero dentro de la honradez. Pues yo hago lo mismo. Yo soy feliz, o sea, soy tranquilo por principio. Por principio. Por eso digo, no es que hago para estar tranquilo, es que haces tú para ponerte nervioso. Lo que yo hago para estar tranquilo es que para mí es como la honradez. Es un principio vital, es un valor integrado. Y esto no se ha integrado de la noche a la mañana, evidentemente. Pero quiero llamaros la atención sobre la falsedad con la que hablamos, con la que nos hablamos nosotros mismos. Igual, porque hay gente que me dice, bueno, pues eso, la honradez es una cosa más voluntaria, pero la tranquilidad es más automático. Digo, vamos a poner un ejemplo que se parezca más. La salud. Todo el mundo quiere estar sano, ¿verdad? Ya. Pero luego te emborrachas de vez en cuando, comes lo que no debes, pinchas pizza, eres demasiado sedentario. Claro, quiero estar sano si no hay que hacer cierto esfuerzo y no hay que renunciar a ciertas cosas. Yo sí quiero estar sano. Yo hago deporte todos los días, y yo controlo la comida, yo modero mucho el alcohol, yo hago esfuerzo, yo hago sacrificios para estar sano, porque me compensa globalmente. Tú quieres estar sano si te cae gratis. Esto pasa continuamente. Luego, no es un principio verdadero y profundamente asumido la salud. La gente continuamente sacrifica la salud por otros placeres o por otras comodidades. Digámonos la verdad. Si uno puede hacer lo que le da la real gana, siempre que, como yo digo, siempre que renuncie a las quejas. Pero chichi y limona no puede ser. Y lo queremos todos sin renunciar a nada. Pero es un mundo real no existe, ¿no? Entonces, la cuestión es esa. Queremos estar tranquilos, pero quiero caerle bien a todo el mundo, quiero tener la casa impecable, quiero llevar a los hijos perfectos, quiero caerle bien a todo el mundo, quiero promocionar el trabajo, quiero ganar más dinero, quiero lo imposible. Entonces vas estresado, normal, y viene aquí con ataque de ansiedad, ¿qué esperas? Es lógico. Entonces, ¿y ahora qué hago para quitarme esto? ¿Qué hago para estar tranquilo? Por eso le doy la vuelta a la tortilla. Cambio de paradigma completamente. ¿Entendéis? Meditar.
reflexionar sobre la tranquilidad por principio. Igual que otros ejemplos como los que estoy poniendo, y os daréis cuenta de que no siempre somos coherentes con eso, no tenemos esa consciencia habitualmente, y entonces hacemos cosas que van contra nuestros supuestos valores, porque nuestros valores de hecho no son nuestros valores teóricos. Esto es igual que la Carta de las Naciones Unidas. Si miráis la Carta de las Naciones Unidas, los derechos humanos es impecable, pero el mundo no funciona así. Una cosa son las cosas teóricas y otra la práctica, ¿no? Pues pasa igual a nivel individual. Y esto es un ejercicio de honestidad con uno mismo que puede ser incómodo. Lo que decía antes Juan Matías cuando me presentaba de verdades incómodas, ¿no? Y uno puede decir ahora, sí, es verdad. Pero se me olvida pasado mañana. Y esto es lo que no debería ocurrir. Porque hay que cultivar esa atención. Cuando aplicamos el método negativo, cuando observamos la estructura del sufrimiento, una cosa que observaréis es esa. Esta confusión, esta inversión. Por eso, voy a ir acabando, y os dejo que comentéis, preguntéis lo que queráis. Estas preguntas que ahora al final estoy lanzando, que yo le hago a los pacientes, ¿qué haces para ponerte nervioso? ¿Qué haces para enfadarte? Evidentemente la primera respuesta suele ser del tipo no hago nada o no lo sé, porque no lo hacen a caso hecho, faltaría más. Pero hay que hacer cosas. Por eso digo, obsérvalo. Y le hago preguntas para facilitar eso como, enséñame. Si yo tuviera que poner mi guardia nervioso que tú en esa situación, que a mí no me pone, o tuviera que enfadarme como tú, que a mí eso no me enfada, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que interpretar? ¿En qué tengo que fijarme? ¿Qué expectativas tengo que mantener? ¿Qué tengo que decirme aquí dentro? O sea, ¿qué hago a todos los niveles? ¿Qué hago aquí, que es la parte más inconsciente? ¿Qué interpreto? ¿Qué me digo? ¿Qué expectativas albergo? ¿Qué importancia le doy? ¿Qué tipo de lucha establezco? Enséñame, tú eres el experto. ¿Tú eres el experto en fabricar ataques de pánico o cabreo? Claro, es como, no sé. Observa, te pregunto para que observes. Es que me has dicho no sé antes de pensarlo ni un segundo. Y este es el problema, no sé, observa. No te puedes conformar con no saber eso. Si yo fabricara enfados y no supiera de dónde salen, prestaría muchísima atención cada vez que aparece el enfado. No en teoría, cada vez que aparece decir, uy, lo que he dicho, la curiosidad, método negativo. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde toca esto? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué pretendo con esto? ¿Qué? Empezaría a hacerme preguntas e investigar. Y evidentemente podemos ver más o menos, y para eso estamos los psicólogos, para ayudar a ver. Pero la actitud es fundamental. O les pregunto, me dedico unos días a pensar qué tendrías que hacer para empeorar, no para mejorar, al revés. Si tuvieras que enfadarte más en estas situaciones, si tuvieras que ponerte más nervioso en estas situaciones, sentirte más acomplejado, lo que sea, ¿qué tendrías que hacer? ¿Qué tendrías que pensar? Venga, todas las estrategias, saca un manual de instrucciones para empeorar. ¿Qué cosas más raras pido? Pero es que tú eres el especialista. Es una forma simplemente de concienciar en la mayor medida posible qué está haciendo uno para torcer su vida. Para de esa manera poder hacer lo contrario. Pero alguien que tiene ataques de pánico es experto en fabricar ataques de pánico. Y eso no hace cualquiera. Y tiene una estructura. Que por cierto no se cuece en 2 días, viene de años normalmente fabricándose. Por eso a largo plazo es importante. Entonces, este tipo de preguntas que cambian totalmente el lado de la moneda son valiosas dentro de lo que llama el método negativo y son fundamentalmente una actitud, como digo. Veréis más, veréis menos. Algunas de las cosas que veréis son las que yo estoy señalando, si os fijáis. Y sobre todo, insisto, a medida que comprendéis eso, iréis desactivando ese sufrimiento. Igual que la conciencia de lo que pasa si salgo a la calle por la ventana desactiva el impulso de salir así, cuando uno va comprendiendo... ¿Yo qué hice básicamente para dejar de enfadarme hace muchísimo tiempo? Pues lo que estoy diciendo, investigar mi propio enfado, ¿no? Aparte del teórico de los libros y de mi profesión, en mí. Investigar qué pasaba ahí. Y cuando fui entendiendo lo que pasaba, es lo que más me ha enseñado a mí, más que los libros, acerca de los mecanismos que ocurre ahí, porque utilizamos todos los mismos, básicamente. Yo he aprendido más de mi propia experiencia que de los libros, no solo del enfado, de muchas cosas. Pues cada persona tiene sus matices, pero en esencia somos iguales, No hay nadie especial, no os creáis. Lo siento por vuestro ego, no hay nadie especial. Y entonces, bueno, he dejado ahí una serie de preguntas originales, vamos a llamarlo así. El concepto de la tranquilidad por principio, no como resultado, me parece muy importante que lo valoréis, que lo reflexionéis.
La vigilancia, las expectativas, los anhelos, los deseos y el contraste con la realidad que establece ese tope de la felicidad, que implica que a veces estamos en una dirección y en un esfuerzo absurdo, como individuo y como sociedad, y como especie. De eso hablo en El mundo necesita terapia, que es un libro de tipo social, de los que escribí. Y esa idea del equilibrio y de la sistémica que he mencionado antes son algunos de los puntos clave que quería transmitiros. Yo sé que todo esto lo intento ejemplificar mucho y hacerlo lo más sencillo posible, pero estamos tocando temas muy profundos. Y sé que se escaparán cosas o que se olvidarán pronto. Pero por eso estoy apelando a que os lo llevéis más allá de este sillón y más allá de este lugar e intentéis mirarlo de manera personal, no como algo teórico. En mí, cómo se come todo esto que se está planteando, ¿no? Que cultivéis esa mirada y esa actitud. Bueno, espero que os sirva y espero que se me haya medio entendido. Y ahora pues estoy a vuestra disposición hasta que nos echen para cualquier cosita. Sobre estas cosas u otras relacionadas, ¿no? Hay micrófono por ahí si queréis preguntar algo. Soy alguien. ¿Me eso entender o es muy complicado? ¿Qué os suscita todo esto? Buenas noches, mi nombre es Carlos. Yo lo que he interpretado en la ponencia de Pedro, si me equivoco no soy profesional, creo que se basa en, no lo sé, autoaceptación y compromiso. Y aceptar el método negativo y aprender a vivir en los malos momentos y disfrutar de los buenos. Pero es lo que yo experimento. Hablo con el corazón y con la mente. Pues sería un placer que me respondiera. Pero la pregunta concreta no te la he pillado, Carlos. No, creo que la ponencia que has puesto, que he interpretado eso, que sí se ¿La basa. aceptación y el compromiso? Sí, o me estoy equivocando. Bueno, es buena parte del asunto. Te he dicho más cosas, pero buena parte tiene que ver con eso. No utiliza esas palabras concretamente, él sí habla antes de la aceptación. Cuando yo estaba planteando el tema de las expectativas como algo tan importante, lo decía, cuando ajustamos nuestras expectativas a la realidad, que es lo que toda la vida hemos llamado ser realistas, estamos construyendo la aceptación. El sentido de la palabra aceptación significa estar en la realidad, estar en lo que es. Y por tanto siempre es procedente y adecuado aceptar. Idealmente deberíamos aceptar todo. Hay cosas que uno dice, ¿cómo voy a aceptar esto? Porque nos confundimos con resignación. Es que las palabras, insisto, son muy importantes. Yo siempre pongo un ejemplo que creo que se pilla bien para entender la diferencia entre aceptación y resignación, que es lo que pasa en Alcohólicos Anónimos. No sé si lo sabéis, a veces se ha visto en las películas y eso es verdad. En Alcohólicos Anónimos, que en general funcionan bastante bien para abordar esa cuestión, la terapia empieza cuando uno se pone delante del grupo y dice, me llamo fulanico de tal y soy alcohólico. Sin vuelta. Ese es el principio de la terapia. Y no es casual, es porque es hacer un ejercicio de aceptación. Igual que dice, acepta, estoy gordo, o estoy viejo, o lo que sea. No significa que me guste ser alcohólico, no significa que me guste estar gordo. Significa asumir la realidad. Porque si no la asumo, no voy a emprender la terapia. Si yo no asumo que estoy gordo, no voy a hacer dieta, no voy a hacer ejercicio. Si no asumo que soy alcohólico, sino que otros beben más que yo, no es para tanto, dejo cuando quiera, tú no te vas a curar. La aceptación es la base del cambio. No es resignación. No es, ay, como soy alcohólico voy a seguir bebiendo, ¿entendéis? No tiene nada que ver. La aceptación tiene que estar en la realidad y por tanto es fundamental vigilar las expectativas. Efectivamente, está hablando de eso. Y compromiso. Claro, compromiso con nuestros valores. Pero está reflexionando sobre los valores, al hilo de la tranquilidad por principio.
los valores teóricos, los valores de hecho. Una cosa de la que todo el mundo habla. Hay muchas cosas de las que todo el mundo habla. La empatía es un tema que a mí me encanta porque todo el mundo habla de empatía, pero poca gente la entiende. Y es importante verdaderamente meditar sobre nuestros valores y sentir si somos coherentes con eso. Porque esa felicidad, esa paz interior, ese equilibrio del que hablaba antes y esa tranquilidad básica tiene muchísimo que ver con mantenernos coherentes y comprometidos con nuestros valores. Y con asegurarnos de que esos valores son verdaderamente valiosos. Son dos cosas distintas, ¿eh? Porque, como digo en Adicción al Pensamiento, uno puede ser coherentemente psicópata. Eso no es precisamente una virtud, ¿eh? Tengo que tener valores bien elegidos, propicios verdaderamente para la reducción del sufrimiento, como el ejemplo que he puesto, y comprometerme con ellos. Y la coherencia genera paz interior, porque es lo contrario del conflicto interior. Uno tiene conflicto interior cuando se viola a sí mismo, cuando se está faltando a sí mismo, cuando no está comprometido con lo más profundo de sí mismo, ¿no? Y es lo que pasa cuando nos autoengañamos, cuando tenemos el ángel y el demonio cada uno por un lado, todas estas cosas que pasan a la cabeza, ¿no? Que lo queremos todo sin renunciar a nada, como decía. Esto es para nuestro cada día. Así que hay bastantes resumen en esas dos palabras, ciertamente. Más cositas. Bueno, pues muchas gracias por tu ponencia. Hola, me llamo Clemen y a raíz de lo que ha dicho el chico de la aceptación, que yo también pensaba que se puede confundir con resignación. Y claro, yo cuando has dicho, pues eso, a ver, tratar de entender lo que te pasa y tal, para estar tranquilo. Pero yo pensaba que muchas veces, por un lado, no lo entendemos lo que nos pasa, nos cuesta trabajo. Y por otro lado también pensaba, ¿y cuando no consigue? Ya sé que no hay que luchar, pero, por ejemplo, cuando dices, pues tengo que aceptar que no sé decir que no, por ejemplo. Para aprender a decir que no, tienes que aceptarlo primero, pero... No resignarte a ello. Pero hay veces, no sé, pienso que aunque lo aceptes, puede ser que no... Si no lo aceptas, seguro que no. Si no lo aceptas, seguro que no. Porque no está en la realidad, insisto, y si no estás en contacto con la realidad, no la puedes transformar. Luego será más fácil, más difícil, igual necesitas ayuda profesional para depender del caso y de la complejidad, ¿no? Pero el proceso es ese. Por cierto, me va a permitir, porque me has recordado tu pregunta, que no estaba directamente relacionada con lo que voy a decir, me has recordado algo que quiero subrayar. Hay básicamente dos variables por las cuales violamos esto que yo estaba comentando de la tranquilidad por principio, ¿no? Creo que es importante señalarlo en de la temática de hoy. Uno es la inconsciencia, la ignorancia, es un poco a lo que te estás refiriendo. Si no tengo ciertas habilidades, vuelvo a un ejemplo creo que es sencillo. Uno, aunque quiera de verdad estar sano, aunque esté verdaderamente comprometido con la salud, si no sé lo que me perjudica o no me perjudica, o no conozco que esto tiene demasiados contaminantes, o creo que el alcohol no perjudica cuando sí, pues entonces me voy a hacer daño sin saberlo, por desconocimiento. O sea, tengo que tener ciertos conocimientos de lo que es saludable, de lo que no es saludable, porque a veces creyendo que hago cosas saludables, pues estoy haciendo un deporte inadecuado, o estoy comiendo cosas inadecuadas, etcétera, etcétera. Luego, para eso están pues, los especialistas, se supone, ¿no? Pues igual para la tranquilidad y para el bienestar psicológico en general. Hay gente que quiere de verdad, profundamente, no es tan habitual, por eso subrayado lo que he subrayado. Yo siempre digo que existe mucho el quiero, pero no quiero, las cosas son parcialmente ciertas, pero hay gente muy comprometida, pero simplemente no alcanza a conocer ciertas cosas y tenemos que darle habilidades y técnicas, ciertamente. Pero estas personas funcionan muy bien y muy rápido, La técnica es lo de menos. Yo siempre digo que es como dejar de fumar, la técnica es lo de menos, hay mil. Si uno está verdaderamente motivado, funciona cualquiera, incluso ninguna. Lo deje y ya está. Como no esté sinceramente motivado, no funciona ninguna técnica, ya lo digo. Pasa igual con todo lo demás. Entonces, una cosa es el conocimiento,
La otra es las creencias. Que es a lo que me está refiriendo básicamente con lo del sí pero no, quiero pero no quiero, y los principios o los resultados. Vamos a ver. ¿Por qué cuando yo hablo de la tranquilidad por principio pasa esto, que tanta gente lo pone realmente en segundo lugar, aunque después se queje de no estar tranquilo? Porque en buena medida, fijaos, esto vuelvo a la trampa y al timo de nuestra culturaleza, en gran medida, y no somos conscientes, hemos romantizado el sufrimiento. Hemos dignificado, puesto en valor y enaltecido muchas formas de dolor y de sufrimiento. Y el sufrimiento siempre es inútil. El dolor a veces es inevitable y apropiado, como he dicho antes. El sufrimiento es inútil siempre. Sin embargo, lo vais a entender nuevamente, creo, con los ejemplos, hay gente que se queja de estrés y de ansiedad y todas las consecuencias, pero claro, como decía antes, si cojo media jornada, aunque me lo pueda permitir económicamente, o si estoy tumbado a la bartola el fin de semana, o si no he hecho horas extras, o si me cojo un trabajo que gano un poquito menos, pero trabajo menos, vienen las sensaciones de esto es de gandules, esto de no tener ambición, esto de no voy a prosperar en la vida, esto no solo qué van a pensar de mí, qué pienso yo de mí, por lo que tengo aquí introyectado. Yo siempre digo el ejemplo, vamos a ver, mira los animales, mira los documentales de lado, tanto el día a la sombra, menos el rato que cazan o que se van a comentar, a la sombrica o a jugar. Y nosotros, si no está todo haciendo cosas, que soy gandú, me siento culpable, no está bien estar bien. Si estoy bien, es que soy un gandú, es que no tengo ambición, es que no me llega a nada, peligro, a las luces rojas. Qué gran comedura de tarro. Si ha fallecido un ser querido hace 2 meses y de pronto me sorprendo riéndome con los amigos o me plantean irme de un viaje de fin de semana, pues de pronto me doy cuenta de que me lo estoy pasando bien y me siento culpable. Coño, que mi padre ha muerto hace 2 meses. Y estoy aquí yo tan contento. Esto es que no lo quería, esto es que soy mala persona, esto es falta de lealtad, vuelve la culpa y vuelve la depre. No es que no pueda estar bien, es que no se lo permite. Porque no está bien estar bien con un padre muerto hace 2 meses. ¿Por qué no? ¿De qué manera ese sufrimiento mejora nada? ¿O resucita al padre? ¿O te hace mejor persona? ¿O te hace más fiel? Pero esto está muy incluso aquí. Nuevamente yo sé que a nivel teórico me entendéis, pero está aquí, en las creencias inconscientes, arraigadas a la emoción. Y si mi hijo está enfermo y yo no estoy preocupado y perdiendo el sueño, pensando todo el día, madre mía, ¿qué va a pasar con mi hijo? Es que soy mal padre, soy un irresponsable y un viva la Virgen. Hay que tener insomnio y hay que estar obsesionado, porque si no es que me da igual mi hijo, y eso no puede ser. No, insisto, tener cierta inquietud es normal, estar obsesionado no. Ni es adecuado, ni es procedente, ni te va a hacer mejor padre, ni nada por el estilo. Entonces hay ciertas situaciones donde parece que lo apropiado es estar nervioso, lo apropiado es sentirme culpable, lo apropiado es estar depresivo, porque si no, soy egoísta, soy mala persona, soy inmoral, soy gandul. Es un gran timo cultural. Y en mayor o menor medida estamos todos atrapados en esa realidad subjetiva o intersubjetiva. Para yo tener tranquilidad por principio, una de las cosas que detecté claramente fue esto. Y dije, lo que he dicho antes, aunque todo el mundo diga que para allá, yo para acá. Rareza. Porque hemos normalizado el disparate, como estas cosas. Hemos asociado ciertos valores nobles, la buena paternidad, el ser honrado, todas estas cosas, a formas de sufrimiento. Por eso es como que en determinadas situaciones estar bien no es apropiado y estar mal es lo adecuado. Pues hay situaciones en que estar mal es lo adecuado, lo he dicho al principio, pero hay otras en que es un timo. Y todo esto hay que identificarlo. Una de las cosas que hacemos para ponernos mal es esta: sentir que el bienestar no es apropiado. Es peligroso, es improcedente, es inmoral. Pero no nos detenemos a decir, ¿y por qué? A mirar para adentro, lo que he dicho, método negativo, investigar. ¿Y por qué? ¿Y en qué forma esto es inmoral? ¿Y por qué esto me hace más egoísta? ¿Y qué solución? ¿Y qué me aporta? ¿Y quién lo dice? ¿Dónde está escrito? Cuando yo ya empiezo a la gente a meterle la pregunta a este nivel, enseguida es, ay, no sé, es que poca gente llega tanto, y tenéis que llegar.
si queréis tener una mente crítica, libre, por tanto. Y desmontar toda esa estructura de creencias timo es fundamental. ¿Qué hay que hacer para no dejarse timar? Ser consciente de que te están timando. Cuando eres consciente de que te están timando, ya no te dejas timar. Entonces, es conciencia, nuevamente, es darse cuenta. Entonces, a veces es que no tenemos las habilidades y a veces no es problema de habilidades, es problema de que no me doy permiso. No me doy permiso para estar bien por todo esto que estoy diciendo. Por eso la tranquilidad por principio es una fácil, pero no lo es tanto. Porque choca con muchas cosas aprendidas y generalizadas. ¿Me explico? Bueno, me he ido a la pregunta, pero quería meter esta botella. ¿Vale? Más cosas. Hola Pedro, bueno, darte las gracias y preguntarte, antes has hablado de la motivación. O sea, ¿qué es de dónde parte o qué papel juega la motivación? Quiero decir, porque muchas veces el ritmo de vida que llevamos, pues tú te sientes bien, vas a trabajar, cuidas de tu familia, sales con los amigos, pero a veces hay momentos en los que te notas que esa motivación, o tal como entiendo la motivación, pues puede faltar, ¿no? Entonces, me gustaría, si puedes, brevemente un poco hablar del papel de la motivación y cómo... Bueno, la motivación es un gran tema y evidentemente lo haría para otra conferencia, pero como no puede ser, voy a mencionar solo un aspecto que yo trabajo a menudo con mis clientes y que me parece olvidado y muy fundamental, aparte de muchas otras cosas que se pueden decir. Porque eso puede ser por muchos motivos, quiero decir, si uno va hasta aquí estresado, pues ya la motivación cae, aunque estés haciendo cosas que supuestamente te gusta hacer y demás. Hay muchos factores que pueden limitar la motivación. Pero uno que quiero destacar y que tiene un valor práctico claro para que lo podáis llevar a casa, y por eso lo voy a transmitir, es el siguiente. Vamos a conectarlo con todo lo que yo estaba explicando antes. Si yo me pregunto, ¿qué hago para desmotivarme? Para la pregunta ahora, ¿qué haces para desmotivarte? Pues fíjate que tú, no la pregunta así, pero de alguna forma la pregunta lleva implícito, ¿qué tengo que hacer para motivarme más? ¿No? Cuando yo que no puedo. Y digo, no, ¿qué haces para desmotivarte? Y si observamos, una de las cosas que os fijaréis es que normalmente la estrategia, cuando uno siente que debe hacer cosas pero no tira del cuerpo, o está apático, es intentar, como yo digo, darse collejas. Echar mano de la voluntad. Recordarse todas las razones, todos los motivos, todos los argumentos por los cuales es apropiado. Venga, tengo que ir a trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer la dieta, lo que sea, porque tal, porque sí, porque me conviene. Intentamos conectar con las razones, con los motivos y con las bondades de hacer la tarea para darle impulso. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Esto es lo habitual. Bueno, pues esto muchísimas veces no solo no funciona, sino que es contraproducente. Una de las cosas que observamos en el método negativo es que la causa fundamental de nuestros problemas es lo que hacemos para solucionarlos. Porque en psicología llamamos las soluciones fallidas, ¿no? Lo que hago para solucionar mi problema no es que no funcione, es que es lo que fabrica el problema. Y esto ocurre constantemente, como el ejemplo que estoy poniendo, de la motivación. Entonces, intento... ¿y qué pasa? Porque siempre es eso, que voy para adelante, pero para atrás, me pongo a estudiar, pero lo dejo, vienen los saboteadores internos, es una lucha. Tengo que echar mano de la voluntad, como decía antes. Y en estos casos digo, no, para. Si estás sufriendo en el proceso, para. Quiero que dediques un tiempo a hacerlo, en estos casos, a lo siguiente. Examina despacio, honestamente, reflexivamente, todas las razones, motivos y argumentos para abandonar. No digo que abandones, esto ya tú lo decidirás tú, pero considera seriamente esa posibilidad. Poner, por ejemplo, la oposición, la dieta, cualquiera de estas cosas que son trabajosas, ¿no? Normalmente son grandes tareas como esta. ¿Y si lo abandono? ¿Y si dejo la dieta? ¿Y si no? Venga, todas las razones, todas las ventajas, todos los motivos que apoyar en eso. Piénsalo despacio. Automáticamente la gente suele... Hombre, no, pero... No, nuevamente, no lo has pensado 2 segundos. Considera seriamente esa posibilidad. No se suele hacer eso. Porque presuponemos, siempre presuponiendo, que hay que hacer dieta, que hay que estudiar la oposición, que hay que cuidar esto. No presupongas nada. Si presupones ya no estás en la realidad. Examina los resultados, examina qué está pasando. Algo está fallando en el sistema. Y tu estrategia no está funcionando. Y es un sufrimiento. Estás generando sufrimiento con ese empeño. Y lo estoy fabricando precisamente porque no estoy mirando para el otro lado.
Yo lo suelo expresar metafóricamente, creo que lo vais a entender así, de esta manera. Es como que esa parte de ti, vamos a decirlo así, que te está saboteando, que dices, no, déjalo para otro día, lo que sea, ¿eh? La parte que te sabotea, uno está así como calla, venga, para adelante, venga, no, para adelante. Digo, no, date la vuelta, escucha, examina despacio todo su argumento. Es como preguntarle al duende ese que te sabotea y venga, ¿por qué no? En serio, escúchalo honestamente, empatiza con esa parte de ti que no quiere hacerlo. Es como si un niño dice que no quiere ir al cole y dice, hay que ir aquí, y digo, escúchalo. A lo mejor lo escucha y dice, coño, que le están haciendo bullying, le están acosando. Menos mal que lo he escuchado, efectivamente, después tengo que cambiarlo de cole, o hablar con el director o demás. Y te lo has tragado porque tú presupones que ir al cole y no has escuchado. Pues esto es lo mismo. A veces uno escucha esa parte y me viene a las 2 semanas y me dice, ¿estás pensando en tomar eso? Y me da cuenta que efectivamente, a tomar por saco. Que yo no quiero estudiar esta carrera. Que esto es porque mi padre, porque lo llevo ya 3 años haciendo, porque es mi amigo, porque se me da bien. Pero que yo no quiero ser ingeniero. Que yo lo que quiero es cuidar de niños y no sé qué, me voy a hacer metro. Y se han quitado un peso de encima, la única manera de quitarse de eso, a veces. No estaban en su carril, pero no se atrevían a mirar a esa parte de sí que se le estaba diciendo. Calla, eso es pecado. Herejía. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿No lo estás escuchando? Otros me dicen lo contrario. Está pensando en esto y no me da cuenta que sí, que ahora me conviene estudiar porque tal, y se motiva más. ¿Por qué? Porque cuando escuchas al duende, una de dos, o el duende te convence a ti, o tú lo convences a él, pues llegamos a un acuerdo. La tercera opción es pensar que dieta no, voy a quitarme el pan, voy a quitarme la cerveza, pero no pesar las cosas y tan estricto. O sea, ni dieta ni no dieta, otra cosa distinta. Voy a seguir teniendo posición, pero a media jornada, aunque tarde más convocatoria, porque el resto del día quiero hacer otra cosa, ni sí ni no, algo diferente. Una negociación entre mis partes, ¿entendéis? Pero no hay partes malas. Parte de lo que estoy diciendo del método negativo es no hay partes malas. Hay partes de ti que te están llamando la atención sobre algo y no podemos decir calla. Como la famosa obsesión de Isi, con el futuro, ¿no? Isi es el prefijo típico de la preocupación, del miedo. Isi me estrelló, Isi suspendo, Isi, ¿no? Y la gente, venga, no. Y digo, escuchad Isi. ¿Sabéis por qué nos asesinamos con Isi? Porque no respondemos. ¿Y si das qué? Y lo pongo a pensar todos los días en el que me imagina qué pasa. A mí no quiero pensar eso, pero es que puede pasar. Y el ISI son desatendidos avisos de prudencia que nos mandan nuestro subconsciente, porque sabe que estamos poco preparados para encarar esa eventualidad. No quiero pensar que eso va a pasar, pero mi subconsciente sabe que como pase me va a crujir y me va a recoger el suelo con cucharilla. Es como que me está diciendo que no está preparado, que no venga. No, seguro que no, piensa en positivo. Pues no va a callar al ISI. Es otro ejemplo de la misma línea. Para fundamentarlo del método negativo, precisamente. No tenemos partes negativas, tenemos partes erróneas. Tenemos falta de habilidades, tenemos desequilibrio, pero porque nos falta la atención, la conciencia, por eso empezar por ahí. Abrir la conciencia a todo lo que no estamos atendiendo. No solo del sistema externo. No solo hay que tener en cuenta los amigos, la familia, el trabajo, el descanso, el deporte. Hay que tener en cuenta todo lo que hay dentro de mí, mi sistema. No hay partes de mí negativas a las que tenga que taponar, porque esas partes son necesarias y me están diciendo algo valioso. Y si yo no lo sé y no lo entiendo, mantendré este tipo de conflictos como los que estamos ejemplificando. La motivación es solo uno de ellos. ¿Vale? Más cositas. Está lloviendo bien ahora, ¿eh? Sí, más, entiendo que es tarde, son aquí menos cuarto. No sé cuando digáis. Hola, Hola. me ha encantado la ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, yo iba a hacer una pregunta, pero yo creo que es casi lo mismo, porque yo estaba pensando, yo por ejemplo tengo un trabajo que me estresa muchísimo y ya hace mucho tiempo que lo quiero dejar, pero claro, nunca lo dejo por el miedo. Claro, me da miedo hacer esa renuncia. Y entonces, ¿qué hay de eso? Es que cuando el miedo te supera, como me supera a mí. El miedo es muy ilícito, evidentemente. El miedo es una emoción útil, salvo que sea un miedo absurdo, que también lo hay. Y eso es lo primero que uno tiene que diferenciar.
Pero yo voy a acabar, digo acabar, bueno, igual sí tenía que comer, pero yo por la hora supongo que no lo estoy acabando. Aprovechando la pregunta para comentar algo que es uno de mis temas estrellas, como yo digo, que me gusta, esto los que me conocéis, pues diréis, ya está Pedro con este temita. Me gusta mucho porque creo que es crucial y se aborda de manera muy eficiente, que es el famoso tema de las quejas. Una de las respuestas breves que puedo dar a esto es, una persona puede hacer, antes creo que lo he mencionado de alguna forma, puedes dejar el trabajo, puedes no dejarlo, puedes hacer lo que te dé la real gana, siempre que asumas coherentemente las consecuencias y renuncies a las quejas. Yo las quejas las prohíbo, todas, siempre, de todo tipo, de por vida. Para reconvertir a la alternativa, que es que uno se centre en lo que puede controlar, en lo que depende de sí. ¿Por qué subrayo lo de la queja, digo, de tu pregunta? Porque la queja alimenta la inconsciencia, que es de lo que estoy hablando casi todo el tiempo. Ejemplo que yo siempre pongo, que creo que se entiende fácil, es como decir, puedes comprar jamón o no comprar, eres libre, pero comprar jamón y quejarte de hueso es trampa. Jamón lleva hueso. Puedes ir para allá o puedes quedarte acá, pero no puedes estar en otro lado. No puedo ir para allá y quejarme de que quiero también estar acá. Puedo coger un trabajo, puedo dejarlo, puedo trabajar más horas o menos, puedo dedicar más tiempo o menos. Lo que haga para tener pros y contras. Evidentemente, todo lo que hacemos tiene consecuencias más agradables y más desagradables. Y por eso uno tiene que sopesar adecuadamente, sistémicamente, esa balanza en el tiempo y en el espacio para tomar aquellas decisiones que sean globalmente mejores para ti, que no tienen por qué ser las mejores para otros, dicho sea de paso, ¿no? Y ahí no hay una respuesta universal, pero hay que crear conciencia sistémica, como estoy diciendo todo el tiempo, y tener muy claro que las quejas están prohibidas. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a ser más reflexivos. Cuando yo sé de verdad que después no valen las madres mías, ya me pienso yo bien las cosas antes de hacerlas. Pero si yo luego fácilmente suelto con es que tal, madre mía, hay que ver, es que si hubiera hecho quejas culpas, que las meto en el mismo saco, la culpa la queja con uno mismo, cuando uno se da permiso automáticamente para eso, está propiciando su impulsividad y por tanto muchos errores en las decisiones. Pero, insisto, cuando yo me comprometo de verdad, es decir, no me permito las quejas. Antes de meterme en algo me lo pienso y valoro las consecuencias y valoro el impacto, porque sé que tengo que pechugar. Por eso la gente más impulsiva suele ser más quejita también, no es casual. Es como yo tiro para adelante y luego ¡ay! Pero lo pensante, ¿no? Bueno, ¿hay más cositas o qué dice? Creo que habría por ahí una mano. Hola, primero dar la enhorabuena porque está muy bien, bueno, que me encanta la charla. Creo que me ha respondido porque estaba yo cuestionando que si una persona, o sea, la zona de confort, si se encuentra de acuerdo o no sufre, sabe que necesita un cambio, ¿no? Pero no quiere salir de esa zona de confort, o no necesita un cambio, o que... O sea, que me gustaría, porque muchas veces siempre los psicólogos plantean que bueno, que siempre nos acomodamos en la zona de confort, pero es que entonces viene el sufrimiento, la queja. Es verdad que es necesario un cambio, pero siempre y cuando las consecuencias, pues no sé cómo plantearlo. Sí. Te voy a responder, creo que sé por dónde vas, porque es un tema muy habitual. Sí, de alguna manera está hablando de ella, pero para puntillar. Los psicólogos decimos muchas tonterías, esto es lo primero. Intento decir la menos posible, pero hay muchas tonterías que yo le digo y le digo a los psicólogos. Y lo lamento, pero así lo digo tal cual. Porque hay mucho simplismo, hay mucha psicología de baratija, desgraciadamente. Y la frase simple es, yo siempre digo que el infierno está en los detalles. Por eso yo me gusta ser quisquilloso con las palabras a veces y matizar las cosas, no porque quiera ser complejo, sino porque las frases simples tipo sal de tu zona de confort, pues son muy peligrosas. Pues claro, como digo, a veces en los matices, en las individualidades, es donde se marca la diferencia. Lo primero que hay que recordar es que si salimos de la zona de confort es para encontrar un confort mejor. Pues si no, ¿para qué voy a salir? ¿No? Uno sale de la zona de confort o de su seguridad, de su estabilidad, para encontrar una estabilidad mejor cimentada, más estable, más duradera. Y por tanto, no hay que salir de la zona de confort porque sí,
Habrá que salir cuando sea un confort, lo que antes he llamado sufrimiento en formación. Una seguridad, antes lo ejemplificaba hablando de los equilibrios patológicos y demás, esa seguridad o esa estabilidad o ese confort que tengo que está incubando para cualquier mente despierta y consciente un batacazo del carajo. Entonces, si yo no me anticipo a ciertos movimientos, pues mi confort se va a volver caduco muy pronto y después voy a decir, ¿ahora qué? Ah, es que antes había que ponerse en marcha. Y que hay que cotizar para la vejez o ciertas cosas, pues hay que prever, no hay que tener visión global, como decía. Entonces, lo que ocurre es que las personas estamos siempre en desarrollo, en evolución, en movimiento, en aprendizaje. Pero a la vez tenemos una gran necesidad no solo de desarrollo, sino una gran necesidad de seguridad, de estabilidad, de confort. Tiene que ver con eso, ¿no? Y continuamente, volvemos al equilibrio. Hay que estar asegurando el desarrollo y desarrollando la seguridad. ¿A qué me refiero? Desarrollo no puede ser impulsivo, no puede ser asalto de mata, no puede ser, venga, aprender, a viajar, a hacer, a tomar. Prueba cosas nuevas, otro mensaje se invita, no, hay que dar cosas nuevas. O no tienes por qué probar la droga, no tienes por qué... El desarrollo hay que asegurarlo. Cuando los niños ya están estables en casa, van a la guardería. Cuando están estables en la guardería, van al colegio. Cuando están estables en el colegio, ya se van de viaje de estudio. Cuando vamos desarrollando nuestra seguridad también. Nos sentimos seguros cada vez en espacios más amplios, más complejos, más lejanos de mamá, si no seguiríamos en la seguridad de la palabra de mamá todavía. Vamos, lo digo para que entendáis la idea de vamos desarrollando nuestra seguridad. Pero al mismo tiempo esa seguridad tiene que desarrollarse, tiene que actualizarse, porque se vuelve caduca. Y en el equilibrio de esos dos movimientos está el juego. Si me paso para un lado, tengo problemas. Si me paso para el otro, voy a tener otros problemas. ¿Veis cómo hay que tener en cuenta muchas cosas al mismo tiempo? Bueno, ¿qué? ¿Vamos a cenar? Insisto, más allá de que os guste o entretenga, a mí me gustaría que os sirviera. Que intentéis, más allá de aquí, aplicar esa actitud y algunas de las cosas que venimos hablando. Así que os deseo eso, que os sea provechoso. Y yo encantado de estar aquí, siempre lo he dicho al principio y lo repito. Es verdad que tengo una conexión especial con Bulla, no solo porque he visto a mucha gente de aquí, tengo amigos, he venido muchas veces, siempre me siento muy acogido, la prueba es. Así que por mí encantado. Espero que para vosotros también.